Así es, estamos haciendo tu programa Revolución Hoy, que va todos los días de lunes a viernes. Soy Juan Carlos Letelier. Para los que no me conocen, y estamos aquí compartiendo el Evangelio. Alguien ayer nos hizo una pregunta, nos decía, no es necesario, bueno, por las redes sociales, ¿no? No es necesario anunciar solo el mensaje de sanidad, porque claro, vi un extracto de un video donde yo hago énfasis a la sanidad. Y dijo, no es necesario solamente la sanidad, porque en realidad el verdadero evangelio es el arrepentimiento, es escapar del infierno y del lago de fuego. Ok, es un buen punto. Lo que pasa es que solamente viste un extracto. Nosotros siempre compartimos el evangelio completo. Y el evangelio incluye la libertad total. Escuchen esto, el evangelio bien predicado incluye y abarca espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos libres espiritualmente, emocionalmente, almáticamente, en nuestra mente, en nuestras emociones, y también somos libres en el cuerpo físico. Amén. Hay una glorificación. Vamos a cambiar el cuerpo. ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Vamos a cambiar el cuerpo. Ahora, no enfatizamos la sanidad divina, enfatizamos el perdón de pecados, enfatizamos el arrepentimiento y la fe, pero eso produce la libertad de todo lo demás. Un buen evangelio incluye todo. Entonces, contestando un poco esa pregunta al aire también, un buen evangelio incluye todo. Alma, perdón, desde adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, importante que tengamos esa consideración. ¿Ok? Um, Romanos 5.12 es donde estuvimos viendo, Romanos 5.12 es donde estuvimos ayer comenzando, tratamos por todos los medios, ¿no? De poder llegar a Romanos 5.12 y lo empezamos a leer, por lo menos lo empezamos a leer. Así que lo invito a que usted lo lea conmigo el día de hoy. Yo voy a leer lo de la Reina Valera primero, vamos a leer lo de la Reina Valera primero para que la mayoría tiene Reina Valera, vamos a leer lo de ahí primero. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no es cierto? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén, todos pecaron. Hay otras versiones, por ejemplo, la NTV dice, cuando Adán pecó, porque la palabra hombre es Adán, ¿no? Es el ser humano. Cuando el ser humano pecó, lo vimos ayer, ¿no? A modo de resumen, cuando el ser humano pecó, ¿no es cierto? La NBI dice, por medio de un solo hombre, que era el primer ser humano, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Me encanta esta versión, la NBI, la voy a postear ahí para que ustedes la tengan también ahí en sus redes sociales, le aparezca. Pero es muy buena, es muy buena, es muy buena. Voy a colocarla mejor acá como banner para que lo tengamos todo aquí en la pantalla. Pero lo que estoy diciendo, ¿no? Pero fíjense en esto. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, no del hombre, sino que del pecado, ¿se dieron cuenta? Entró la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Y la muerte es el estado total que empieza con la enfermedad, ¿no? La enfermedad es el estado incipiente de la muerte. Entonces la muerte, la enfermedad, la pobreza, la separación de Dios, todo entra. ¿Cómo lo sé? Porque después la ley dice, habla de pobreza, habla de muerte física y habla de enfermedad, ¿no? Entonces fíjense en esto. Todo entró por causa del pecado, no del hombre. El hombre pecó, pero el pecado lo que hizo es lo que introdujo la muerte. La desobediencia introdujo la muerte, ¿no es cierto? Entonces dice aquí claramente, me gusta esta versión, NBI, nueva versión internacional, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, note, el hombre pecó, pero por causa del pecado entró la muerte. Fue así, entonces, como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron en Adán, ¿no es cierto? Lo explica después en Romanos. Interesante, ¿no? Porque todos pecaron en Adán. O sea, aunque no estuvieron ahí, pecaron porque fue cómo se generó la simiente. Desde ahí nacieron todos los seres humanos y todos los seres humanos que nacieron fuera del Edén, nacieron en pecado, nacieron con la naturaleza pecaminosa y eso fue lo que se multiplicó. Dios quería que se multiplicara la bendición, Dios quería que se multiplicara el hombre, acuérdate que le dijo al hombre, multiplicaos, ¿no? Multiplicaos, da fruto, fructificad y multiplicaos. Tenían que multiplicarse, pero en ese ambiente, en el ambiente de, ¿no es cierto?,
en el ambiente del Edén, ¿no? En el ambiente de la presencia de Dios, en el ambiente en Dios. Por eso es que Dios tuvo que arrojarlos afuera para que la multiplicación ahora siguiera sucediendo. Este hombre desobediente que no podía estar en la presencia de Dios porque el pecado y Dios no están juntos, ¿no es cierto? Tenía que estar fuera y el hombre estando fuera se empezó a multiplicar, ¿no es cierto? Se empezó a multiplicar en ese estado, ¿ya? Por eso que Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque si comían del árbol de la vida, que estaba ahí también, no había ninguna opción de cambiarlo, porque iban a vivir para siempre en ese estado. En cambio, Dios guardó esa situación, el árbol de la vida, para hoy día tener vida, pero vida en Cristo. ¿Se dieron cuenta? Hoy día tenemos la vida en Cristo. Bueno, en fin. Esto es lo importante, ¿no? El hombre, vimos otras versiones, ¿no? Vimos la versión amplificada también, yo la vi ahí, la versión amplificada en inglés, que dice lo siguiente, dice Romanos 5:12, dice, por lo tanto, el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte es el resultado del pecado. ¿Se dieron cuenta? O sea, el pecado entró por un hombre y la muerte es el resultado del pecado. Entonces así la muerte se esparció a través de todos los hombres o la humanidad, ¿no es cierto? Que no había nadie capaz de parar esto o escapar de este poder, porque todos los hombres pecaron. ¿Se dieron cuenta? Porque todos los hombres pecaron. Incluso Pablo, siendo un doctor de la ley, ¿no es cierto? Siendo un doctor de la ley, Pablo siendo irreprensible con respecto a la ley. O sea, si hubiese alguien bueno, era Pablo, entre comillas, él decía, ¿no? Pero aún así, él dice a Pedro en Gálatas 2, tú y yo tuvimos que creer en Jesucristo para ser justificados ante Dios. ¿Se dieron cuenta? O sea, Pablo, aún con toda su santidad, con toda su rigurosidad como cristiano, como judío, perdón, ¿no es cierto? Con toda su rigurosidad como judío con respecto a la ley y todo lo demás, tuvo que creer en Jesucristo para ser justificado. ¿Se dieron cuenta? O sea, no era porque era muy bueno, sino porque, de hecho, todos los héroes de la fe, entre comillas, Abraham, Sansón, todos fallaron en algún momento. Todos, Salomón, David, todos fallaron, los reyes judíos, todos fallaron. Jesús no falló. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que la naturaleza pecaminosa produjo la muerte. El pecado produjo la muerte. El hombre pecó, pero es el pecado lo que produjo la muerte. Es el pecado lo que produjo la enfermedad. Es el pecado lo que produjo la miseria. ¿Cómo lo sé? Deuteronomio 28 dice, si cumples con todas estas cosas de la ley, estas enfermedades, esta pobreza, esta muerte no vendrá a ti. Por lo tanto, esas tres cosas son parte de la maldición de la ley o parte de la maldición de la tierra, de la desobediencia, Escuchen bien, de la desobediencia. Siempre la desobediencia produce esas tres cosas, pobreza, miseria, enfermedad, muerte. Amén. Y eso lo produce siempre. Y está clasificado ahí en Deuteronomio 28, entre la maldición y la bendición. Entonces ya sabemos ya que todo eso es parte de... Pero ¿cómo entró? Entró por el pecado. El pecado introdujo, el resultado de pecar fue la muerte. Pero el problema es que ¿quién pecó? El primer hombre. Y ese hombre se multiplicó y pasó a toda la humanidad. Pero ¿quién tentó al hombre a pecar, al ser humano a pecar? Fue el diablo, Satanás, quien había ya pecado en el cielo, ¿no es cierto? Y Dios lo arrojó del cielo, ¿no? A él, y él arrastró a la tercera parte de los ángeles con él, ¿no es cierto? Esos son espíritus que van a ser encarcelados, o que están encarcelados, ¿no? Son espíritus que van a ser encarcelados. Dicen algunos que están, otros que no. Bueno, en fin, hay tantas teorías al respecto. Interpretación, ¿no? Pero fíjense, arrastró a la tercera parte con ellos, cayó. Y en la tierra, sin Dios, Lucifer, Luzbel, el ángel creado por Dios. Dios creó a Lucifer o Dios creó a Luzbel, Dios creó al querubín, Dios creó ese ser. Pero Satanás, el opositor a Dios, el adversario de Dios, lo crea el hombre cuando le da la autoridad
que tenía el hombre en el Edén. De ahí se convierte el adversario, el dueño de este mundo, porque no lo era. Era un animal arrastrándose. Era una serpiente. Figurativamente es una serpiente. Ok, figurativamente es una serpiente. Pero él no tenía poder. El hombre tenía el poder. El hombre tenía la autoridad. El hombre tenía, qué sé yo, el dominio. Sí, el dominio. Y todo eso se lo entrega a Satanás y lo convierte en el adversario de Dios, el enemigo de Dios. Para Dios era un caso cerrado. Lo había arrostrado. Pero fíjense cómo es. Ahora, yo sé que todo esto suena fantasioso. Yo sé que para mucha gente con alguna suerte de capacidad, ¿no es cierto? Dice, esto es muy fantasioso, esto es muy El Señor de los Anillos, esta es una historia muy rara, pero nosotros por fe creemos que es cierta. Punto. Y no nos preguntes por qué creemos que es cierta. Nosotros creemos que es cierto lo que contó Moisés. Moisés es el que cuenta todo esto. Recuerden, Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, y él escribe Génesis y Moisés dije, ¿no? Sí, Moisés, y todo esto está ahí, listo, se acabó. Moisés dije, ¿no? Creo que estoy bien, creo que estoy bien. Entonces, si no me equivoqué, pero en fin, creo que es Moisés. Entonces se dan cuenta de que esto es una historia, nos está contando cómo fue la historia. Alguien se lo reveló a él, tiene que haber sido el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia, inspiró las Escrituras. Son santas porque son inspiradas por el Santo Dios. Y el hombre las escribe. Entonces se dan cuenta que suena fantasioso, suena como, ay, ya, un ángel viniendo y peleando con el otro y tal. Suena así como Matrix, ¿no? Suena como una historia rara, pero es cierta. Nosotros la creemos. Ahora, el asunto es que aquí ya hemos descubierto, ¿no es cierto? Entre comillas, quién es el originador del pecado, quién es el único que tenía desobediencia, pues porque Dios no la tenía. El hombre no la tenía tampoco porque el hombre no había comido del bien y del mal. Por lo tanto, el hombre no tenía ese conocimiento del bien y del mal. El único que conocía el bien y el mal era aquel que se había revelado en el cielo, el que había sido cortado de la fuente. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Y el diablo estaba conectado con Dios, pero es el primero en morir específicamente espiritualmente. Es el primero en separarse de Dios espiritualmente y empieza a vivir separado de Dios en miseria, tormento, y eso es lo que le ofrece al hombre. Y él viene y contamina, contagia al hombre. El fruto, como dije ayer, no es que el hombre cuando muerde la manzana se envenena. El hombre cuando muerde la manzana lo que hace es graficar, lo que hace es darle acción a lo que él ha creído, ¿no? Él ha ido en contra de la palabra de Dios y ha creído una mentira y ha actuado en esa mentira. Actuó en la mentira del diablo, actuó en el engaño del diablo. El hombre tenía la libertad para decir, escrito está, Dios me dijo, no comerás, sino que ese día morirás. El diablo, no, si no vas a morir. Sí, Dios dijo, no me importa lo que tú digas, Dios dijo. Es importante lo que oyes, hermano. Es importante lo que oyes, porque puedes oír al diablo o puedes oír a Dios, literalmente. Quiero ser lo más gráfico posible, no quiero darle vuelta, no quiero adornar las palabras, quiero decírselo como es, ¿ok? Pero tú puedes escuchar al diablo diciéndote que te vas a morir, que te vas a enfermar, que nunca te vas a recuperar, que pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, y puedes creer toda esa basura que el diablo te envía, puedes creerla y puedes vivir tu vida miserablemente el resto de tu vida. La decisión es tuya. Esa es la libertad que Dios te da. Puedes escuchar al diablo todo lo que quieras, puedes escuchar sus canciones, puedes ver sus videos, puedes ver sus TikTok, puedes ver todo lo que él va a tirarte encima para tentarte. Antes era una fruta, ahora es TikTok, ahora es Internet, ahora es predicaciones humanistas. En fin, hoy día son muchas cosas que él te puede tirar encima para engañarte, para sacarte de no creerle a Dios, para sacarte de la fe, para moverte de la fe. Y tú puedes creerlo. Él sigue haciendo lo mismo porque le sigue funcionando. Todavía hay un montón de cristianos, me incluyo en algún momento, que hemos caído en la misma trampa de escuchar al diablo y dejar de escuchar y creerle a Dios. Hemos caído en la incredulidad. Una vez que le hemos creído a Dios, duró tan poco nuestra fe como la de Pedro y empezamos a hundirnos y después le echamos la culpa a Dios. Es un acto soberano de Dios. Mentira. Creíste una mentira, creíste al diablo, le creíste al diablo y antes que a Dios. Y por eso empezaste a hundirte, porque has creído una mentira. Y cuando has creído una mentira, el resultado es miseria, pobreza y muerte. Listo, se acabó. El Señor dice en la cena del Señor, por esa razón muchos duermen y muchos se han muerto antes de tiempo. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque no disciernen el cuerpo de Cristo, no entienden lo que Cristo hizo por ellos en la cruz.
Nunca vamos a entender nada, queridos hermanos, si andamos de culto en culto buscando unciones, buscando toques, buscando el toque del Espíritu Santo, buscando que alguien nos toque mágicamente, buscando profecías por ahí por allá. Nunca. Tienes que saber, tienes que entender, tienes que comprender lo que dice el Evangelio y lo que el Evangelio dice, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha pronunciado, lo que Dios ha declarado en su palabra, lo que Dios ha decretado como rey, lo que Dios ha hecho. Eso tienes que creerlo 100%. Y una vez que lo crees, una vez que lo entiendes, una vez que lo comes, una vez que sabes que es verdad, no importa lo que digan los demás, el diablo puede usar hasta un hermano, hasta un pastor en el púlpito para predicarte una mentira y para sacarte de la verdad de Dios. Pero tú créele a Dios, tú mantente firme creyéndole a Dios y no te muevas. Él dijo, el día que comas del fruto morirás, tú le crees, sí Señor, no voy a comer de ese fruto, se acabó, no voy a entrar en eso, se acabó. Mantente firme en eso y no te muevas, no te muevas de ahí. Aleluya. Alguien puede decir, gloria a Dios por esto que acabo de decir. Ahí en la radio, en Panguipulli, alguien comente, por favor. Alguien llame, alguien haga algo. Allá acá en Los Ángeles, alguien diga algo, por favor. Aleluya, porque esto está demasiado bueno, está demasiado bueno. Bendito sea el Señor. Y esta es la pura verdad, queridos hermanos, pura verdad. Lo que pasa es que la religión nos ha engañado, ¿no? Una religión falsa, ¿no? La religión disque humilde nos ha engañado, ¿no? Diciéndonos que tienes que todo lo que viene de Dios y la enfermedad viene de Dios y la pobreza viene de Dios. No, queridos hermanos, la pobreza, la miseria y la verdad vienen por tu desobediencia, vienen porque no le has creído a Dios, vienen por la incredulidad. Dios ya hizo algo y está clarito lo que hizo y en ninguna parte dice que Él quiere enfermarte, que Él quiere hacerte pobre y que Él tiene un propósito con todo eso. Dios tiene un solo propósito en su palabra. Léelo bien, está en Efesios. El propósito es que llegues a ser conforme a la imagen de su Hijo, que llegues a ser hijo. Y tiene un solo plan, que es el plan de salvación para la humanidad, el plan de redención. Ese es el plan de Dios para... Si te salvas, vas a entrar al plan de Dios. Si te salvas, vas a entrar al propósito de Dios. Amén. Y el propósito de Dios es que seas conformado a la imagen de su Hijo. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Uy, ya estoy feliz de haber venido. Bueno, volvamos. Romanos 5:12. No me hagan hablar porque me entusiasmo. Entonces, el pecado entró, así como el pecado entró al mundo a través de un ser humano, no Adán González, ¿no? Un ser humano, Adán, el hombre de la tierra, el hombre de arcilla, ¿no es cierto? El ser humano entró por un ser humano, y aquí no dice mujer ni hombre, sino que por un ser humano. Después lo explica Moisés, ¿no? Dice que la mujer fue tentada y la mujer le pasó a su marido, pero el marido podría haberle dicho que no, así que no culpamos a ninguna mujer. El ser humano fue engrupido por el diablo, lo voy a decir en chileno. Fue engrupido, fue engañado por el diablo, el ser humano. No decimos ni mujer ni hombre. Aunque Pablo después dice, fue la mujer la que fue engañada, por eso que la mujer se salvará teniendo hijos. Claro, la mujer fue engañada, pero fue la mujer, una mujer, la que trajo al Salvador al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Por eso dice él que la mujer se salvará teniendo hijos. Se refiere a eso. Se salvará a través del Hijo de Dios, del Hijo de Jesucristo, ¿no? Y Pablo lo dice muy claramente ahí. Dice también, entonces la muerte pasó a todos los hombres. Entonces ya sabemos, tenemos claridad, escuchen bien, escuchen bien, de que el originador del pecado es el diablo. Y el pecado trajo la enfermedad, la muerte y todo lo demás. Toda enfermedad es producto de el pecado. Ahora, no quiere decir que estás pecando, quiere decir que estás en ese estado. Ahora, si viniste a Cristo, qué sé yo, a lo mejor como yo, a los 28 años, yo ya venía con un hígado hecho pedazo, tanto beber alcohol, venía con ya sin vesícula, venía ya con úlcera y todas las cosas, venía enfermo. ¿Qué hago entonces, pastor? Pues si ya estoy en Cristo con todos mis pecados perdonados, súper fácil, soso, eres libre, alíñate a esa verdad, cree esa verdad, mantente firme en esa verdad y camina en esa verdad y recibe en tu corazón para que se manifieste en tu cuerpo. Primero se recibe en el espíritu, se recibe en el corazón. La Biblia dice, creyendo, orando, creed que lo recibiste y vendrá. Primero se recibe en el corazón, es el primer acto. Lo recibo en mi corazón, lo creo en mi corazón y se va a manifestar físicamente. Amén. Entonces tú ya tienes una forma de ser libre, sí, pero si estás en Cristo, eres sano, estás saludable, y te desobedeces, claro que, por supuesto,
Tienes que tener cuidado con eso porque eso es abrir puertas a algo que no tienes para qué abrir porque tú no estás ahí. No necesitas nada de lo que está allá afuera. No el engaño es que necesitas algo más que Cristo y normalmente la gente que hace cuando cree que necesita algo más que Cristo se va a buscar al mundo lo que ya tiene en Cristo y por eso abre entre comillas puertas, ¿no es cierto? Yo siempre decía antes, abrimos puertas, cerramos puertas. Sí, nosotros voluntariamente muchas veces hacemos eso y por eso que caemos en la trampa. Ahora, si es genético, porque tu papá te lo pasó, la diabetes, la hipertensión y todo lo demás vino por el cuerpo de tu papá, ok, déjame decirte algo. Gloria a Dios. Aún así, eres redimido de la maldición de la ley. Aún así, eres libre. Aún así, puedes creer y ser libre de todas esas enfermedades. Pero en fin, ese no es mi tema. Mi tema es cómo entró la muerte, la enfermedad. Bueno, ya tenemos establecido que la muerte física y todo lo que la muerte física produce es resultado del pecado. Amén. Amén. ¿Cómo llegó el hombre a pecar? Ya sabemos, ¿no? Lo dice claramente Génesis 2:17, el día que coma de eso, morirás, y el hombre comió, desobedeció a Dios. ¿Cómo entró el pecado? Desobediencia, clarito, desobediencia. Y en Génesis 3:1 nos muestra cómo fue, en Génesis 3 nos muestra la historia, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Fueron engañados, fueron tentados con los ojos los llevaron a ser engañados, ¿no? Fueron engañados por la mirada, miraron el fruto, el diablo les dijo no van a morir, y Dios dijo van a morir, pero el diablo les dijo no van a morir, y ellos creyeron que no iban a morir, y fueron engañados. Él les dio palabras dulces al oído, porque eso es lo que hace, te dice palabras dulces al oído, nadie te va a ver, nadie va a saber, nadie va a saber, pero está produciendo un daño interno, nadie lo va a saber, tranquilo, esto es tan secreto, nadie lo va a saber, wow. Uy, Dios mío, el diablo es un engañador, hermano. Lo estoy acusando aquí porque es un mentiroso, un engañador, un homicida, un asesino, un enfermador, uno que te quiere matar, que te quiere robar y que te quiere destruir. El diablo no es un pana de Dios. El diablo no es un pata de Dios. El diablo no es compa de Dios. El diablo no es herramienta de Dios. El diablo no es la mafia de Dios. El diablo no tiene nada que ver con Dios, queridos hermanos. Nada, 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 nada. Nada, no tiene. Tiene que haber alguien que entregue a alguien es como permitir que te pasen cosas que es distinto, pero jamás podrá tocarte si estás en Cristo. Aleluya. Entonces vas a encontrar que fue simplemente Satanás el que causó que nuestros primeros padres, los primeros seres humanos, desobedecieran a Dios. Entonces, Satanás es el verdadero originador del pecado, de la muerte y de la enfermedad. ¿Escucharon? Él está detrás. Por eso es que hay que reprenderlo, por eso es que hay que echar la enfermedad fuera. Con la enfermedad no se juega, con la enfermedad no se convive. No es una pareja que traes para convivir contigo, no es alguien que invitas a tu mesa. El cáncer no lo invitas a tu casa, la diabetes no la dejas entrar en tu casa. Me gustó un comercial que salió ahora que dice: cuando la diabetes golpea tu puerta y llega una niña con una maleta, ¿lo vieron? Y dice, y lo dejas entrar, tienes que aprender a convivir con ella. Usa este polvito para que convivas con esta nueva visita que se vino a vivir a tu casa, porque es crónico, porque va a estar contigo para toda la vida, porque va... Imagínatelo, porque va a estar contigo siempre, entonces tienes que como empezar a adaptarte, tienes que preparar las camas, tienes que preparar la pieza, como que si estuvieras esperando un bebé. ¿Para qué? Para que se quede la enfermedad contigo. Dios mío, ¿qué más gráfico que eso? A veces los cristianos somos así. Por años hemos aceptado la enfermedad en nuestras vidas porque es el plan de Dios. No es el plan de Dios, queridos hermanos. No lo es, no es el plan de Dios la enfermedad. La enfermedad es un enemigo derrotado, es un producto del pecado, es un producto de la muerte, es un producto originado por Satanás. La enfermedad no es de Dios, no es la voluntad de Dios, queridos hermanos. No lo es, no lo es. Entonces, muchos niegan esto, ¿no? Que Dios es el verdadero autor y dicen que Dios es el verdadero autor que de la enfermedad, porque Él dice en Génesis 2:17, si comes del árbol del bien y del mal, entonces morirás. Entonces, pues Dios, ¿ve? Dios lo causó. Dios puso eso ahí. Pero ¿quién causó realmente que Adán y Eva
los primeros seres humanos desobedecieran el comando de Dios o la orden de Dios para traer pecado y enfermedad al mundo, fue Satanás, el enemigo. Satanás, el diablo, el mentiroso, el engañador, el usurpador, el que hace magia, el que hace malabares para engañarte. Él es el verdadero autor. Y Satanás, no Dios, es el verdadero autor entonces de la muerte, de la enfermedad. Él es. Y no tienes por qué aceptarlo. Ve en contra. No aceptes. No invites a la enfermedad a tu casa. Menos desobedeciendo a Dios, menos arriesgándote tú. ¿Para qué? Si ya sabes lo que tienes que hacer, obedece a Dios y sigue a Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Dios es amor. Bueno, eso es lo que yo creo. Entonces esto explica por qué Cristo le dijo al hombre que estaba en el estanque de Betesda. Vamos ahí. Vamos al estanque de Betesda. ¿Qué les parece? Juan 5. Juan 5. Alcanzaremos a ver esto hoy, Señor, ayúdame a ver que lo veamos hoy día. En la NTV, ¿no? Voy a buscar la NTV. Juan 5, ¿qué le dice al hombre? Después de Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba una piscina, el estanque de Betesda. ¿Qué significa Betesda? Para que ustedes sepan, significa, ¿no es cierto? Casa, creo que era casa de favor, algo así, si no me equivoco, lo voy a buscar. Déjenme buscarlo al tiro porque después se me olvida. Ok, logos. Betesda significa, al tiro se los digo, lo buscamos porque es muy interesante también. ¿Dónde está Juan? Ahí está Juan. Vamos, Juan. Juan, capítulo 5, verso, lo estaba leyendo recién, aquí lo tenía, 14. Pero en el 1, ¿no? El 1, vamos a empezar en el 1. Y tal vez vamos al 2. Y ahí está, Betesda. La palabra Betzata o Betesda significa de origen caldeo y significa casa de bondad. Sí, estaba bien lo que yo había dicho. Casa de bondad. Eso significa Betesda, ¿no? Y es muy importante porque, déjenme escribírselo aquí a ustedes también para que lo tengan. Es muy importante porque, miren, Betesda es igual, es casa de bondad. Ahí está. Lo acabo de colocar. Ahí está, para que ustedes lo tengan. Betesda es casa de verdad, ¿no? Entonces se dan cuenta de que ellos estaban ahí, dice la historia, que se reunían, mire, escuchen, dice, dentro de la ciudad había una multitud de enfermos, tenía 5 pórticos cubiertos, ¿no? Y había una multitud de enfermos, se parece a la iglesia hoy, ¿no? Ya los enfermos en las calles, ciegos, cojos, paralíticos, ¿no es cierto? Estaban tendidos en los pórticos, imagínense, unas piscinas, está toda la gente ahí. Uno de ellos hacía 38 años que estaba enfermo, o sea, llevaba 38 años ahí. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ahora, ¿cómo supo Jesús? ¿Se enteró por otro? ¿Cómo supo por una manifestación del Espíritu Santo? Aquí no lo explica bien, pero lo que sí sabemos es que le preguntó al hombre, ¿te gustaría recuperar la salud? En otras versiones dice, ¿te gustaría ser saludable? Aquí no es soso, no es libre, eso, sino que otra palabra que quiere decir saludable. ¿Quieres ser saludable? ¿No es cierto? Era como obvia la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quieres ser saludable? Entonces el hombre le dijo, no puedo, qué sé yo, y Jesús le dijo, toma tu camilla y anda. Mire lo que le ofrece, igual que al hombre que trajeron los 4 amigos, el paralítico, al igual que ellos, Jesús le pregunta, toma tu camilla y ándate, y la gente le dice, pero ¿por qué está diciendo, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué perdona pecado y sana? Es lo mismo acá, le dice al hombre, ¿quieres ser saludable? Claro, toma tu camilla y anda. Y el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. La gente se enojó, los fariseos dijeron, los líderes judíos dijeron, no se puede hacer esto, no puede cargar una camilla en el día de reposo. Y el hombre que se sanó le dijo al hombre que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda, ¿no es cierto?
¿Pero quién te dijo eso? El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido. Pero después, miren el verso 14, después el hombre se encuentra con Jesús en el templo y Jesús le dice al hombre, hey, ya estás saludable. Primero le dijo, ¿quieres ser saludable? Sí, levántate y anda. Listo. Ahora le dice, oye hombre, ya estás saludable, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Ahora, esto es tan recontra súper importante, porque lo hemos estado diciendo en lo que es la vida de Dios, y yo voy a estar predicando de esto en Santiago. Voy a estar predicando en Santiago 3 domingos ahora, a partir del 20 de julio. Así que traigan a sus enfermos, traigan a sus cojos, traigan a sus paralíticos, traigan a sus sordos, ¿ok? Voy a estar predicando de esto, porque fíjense en esto. Yo voy a pasar una pincelada nomás hoy día, pero ayer lo voy a explicar mejor. Pero fíjense lo que le está diciendo en el verso 14. Le dice, cuando lo encuentra, le dice al hombre, vete, para de pecar o algo peor te va a venir. Entonces, ¿qué le está diciendo? El pecado es la razón de tu enfermedad. Entonces, quiere decir, escuchen bien, que para que el hombre fuera sanado en primera instancia, Jesús perdonó sus pecados. ¿Se dieron cuenta o no? Jesús perdonó sus pecados, él fue sanado. No dijo que es más fácil decir como lo dijo en el otro, pero nosotros ya conocemos la historia. Sabemos lo que Jesús le dijo al hombre. Pero aquí le dice, sé libre, pero no sigas pecando porque va a venir de nuevo. Es como a las personas cuando le dicen, tienes diabetes, deja de consumir azúcar o si no la diabetes va a hacerte peor. Pero las personas siguen consumiendo azúcar. Entonces les viene algo peor y después le echan la culpa a Dios y es su insensatez. Punto. Hola. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Planeta Tierra. Entonces, es insensatez. Es como una vez un amigo me dijo, no, es que yo tomo mucha Coca-Cola. Le digo, pero deja de tomar Coca-Cola, te va a hacer pésimo. Una Coca-Cola son 3 cucharadas de azúcar. Y la persona me dijo, no, pero es que ninguna cosa mortífera me hará daño. Le dije, no, seas necio. No le dije necio, le dije una palabra peor. No seas necio. Entonces le digo suave para la radio y la televisión. No seas necio. Necio. No dice eso, dice si por casualidad llegara a ser atacado por algo venenoso, no le hará daño. No es que busque, porque la Biblia dice claramente también, Jesús le dijo, el diablo le dijo a Jesús, tírate total. La palabra dice que los ángeles te van a... Y Jesús dijo, no tentarás a Dios. Esas dos cosas van juntas. No tentarás a Dios. No es, voy a ver si Dios me sana. No, voy a comer. No, no. Aquí Jesús le da una clara definición al hombre, le dice, vete y no sigas pecando. Están los pecados perdonados para nosotros todos, 100%. Pero si tú insistes en hacer algo que va en contra de lo que Dios dice, o lo que Dios te ha dicho, sigues pecando, errando al blanco. Sigues fallando, errando al blanco. Sigues yendo en contra de la voluntad de Dios, te estás exponiendo a una tontamente, voy a decirlo así, te estás exponiendo tontamente a algo que no deberías exponerte porque ya estás en Cristo completamente saludable. El pecado es el origen de la enfermedad. Tengo tanto que decir al respecto, pero me voy a quedar callado honestamente, porque realmente quiero avanzar a los otros temas, pero te das cuenta y ya se me está yendo el tiempo otra vez. Pero fíjate, es tan importante, es tan recontra importante darse cuenta de esto. ¿Qué nos está mostrando aquí Dios? Que es el pecado, el resultado de la enfermedad vino como resultado del pecado. Ya sea estás adulterando o simplemente porque tienes la naturaleza pecaminosa. Dos extremos, ¿no? Puede que estés adulterando o puede que simplemente es porque estás en el estado de la naturaleza pecaminosa. Pero pastor, si yo fui perdonado de todo. Está bien, si eso estoy hablando a ti, estoy hablándole a todo el mundo. Está bien, fuiste perdonado de todo y es cierto y tienes que vivir esa verdad. Tener ese conocimiento es clave para entender todo, porque en muchas partes te dicen que todavía como pecas, Dios te está castigando. Y no es que Dios te está castigando. Tú te expusiste a la lluvia sin paraguas. Dios ya te perdonó y te dice, quédate ahí, hijo, en Cristo. Pero si te sales, ¿cómo te puedes salir? Cuando confías en tu propia obra, cuando confías en tus propias fuerzas. Cuando Dios te dice, este es tu llamado y tú quieres hacer otro. Cuando Dios te dice, esto es lo que quiero que hagas y tú insistes en hacer otra cosa. Cuando Dios te ha dicho, esto es lo que vas a hacer y tú vas y empiezas a hacer otra cosa porque no crees que Dios es suficiente para mantenerte en aquello que Él te llamó para hacer. ¿Y qué haces? Te expones completamente a esto. ¿Y qué haces puesto?
y crees. Más encima, ¿cómo te expones cuando crees la mentira? Por ejemplo, Dios está usando esta enfermedad con un propósito y te está enseñando algo, aguanta. No, mentira, fake news, falso, no es verdad. Lo siento y lo siento. Te estoy aplastando los callos, no importa, no sé cómo se dice, bueno, te estoy pisando los callos, no importa. Te está molestando lo que te estoy diciendo, qué bien, porque no es verdad. Dios no está detrás de esa enfermedad. Dios está en Cristo, te hizo libre y Dios está haciéndote libre de toda esa enfermedad. ¡Uh! Prepárate, la Florida. 20 de julio o 21. Déjame ver. Calendario. Urgente. Bueno, como sea. Qué cosa, ¿no? Escuchen. ¡Wow! Bendito sea Dios para siempre. 20 de julio, 21, 4 de agosto y 10 de agosto en la Florida. Un escándalo. Vamos a destruir la obra del enemigo. Amén. Entonces, fíjate, no sigas comprando la obra del diablo. Recuerda ahora, por eso es que Cristo le dijo al hombre, bueno, y eso lo voy a explicar mejor mañana para darle más tiempo, pero empieza a estudiar Marcos, capítulo 2, del verso 9 al 11, cuando Dios le dice al hombre, escúchame, Dios, ¿están ahí o no? ¿Hay alguien ahí todavía que me esté escuchando, que esté ahí recibiendo esto que estoy diciendo? ¿Alguien me está siguiendo en esto, por favor? O estoy gritando al aire aquí, pero de verdad, alguien me está siguiendo en esto, porque esto es totalmente grotesco, ¿no? Esto es una verdad por donde se vea. Mira, Marcos 2.9 dice que cuando le dice al hombre que estaba enfermo, le dice, hey, ¿qué le dice? Le dice, hey, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda, porque para mí es lo mismo. Porque como la enfermedad viene por el pecado, viene por esa naturaleza. Yo prediqué algo así hace una semana atrás en la Florida, pero ahora voy a detallarlo, ¿no? Voy a entrar en el detalle, voy a entrar aquí, voy a contarte cómo se hace la receta, ¿no? Y vamos a vivir un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso. Yo ya estoy orando por eso, estoy orando por la enfermedad, estoy orando para que termine esto de una vez por todas. Amén, para que esto termine. Ahora fíjate, el diablo nos ha tenido engañados a través de una falsa religión que cree que todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Porque Job dijo, no voy a recibirlo. Pero Job se equivocó, hermanos. Job dijo al final, de oídas había oído. ¡Wow! De oídas había oído. Pero ahora entiendo a Dios, ahora comprendo a Dios. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, ahora sé quién es Dios. Job dijo, Dios da, Dios quita. Es verdad, Job lo dijo, pero no es verdad lo que Job dijo. En ese entonces, Dios trataba con el pueblo de una manera diferente porque no había Cristo, no había Salvador, no había sacrificio hecho por ellos. Después vino la ley, pero antes de la ley reinó la muerte igual, la gente moría igual. Y Dios tuvo que tratar con ellos de una manera diferente. No había un Salvador, no había un intermediario. Siempre Dios buscó un intermediario. Moisés, Abraham, siempre hubo un intercesor. David, qué sé yo, todo. Siempre hubieron intercesores, jueces. Toda la vida hubo alguien ahí. Dios mío, pero ahora está Cristo y estamos en Cristo y ahora se acabó el problema. Lo que pasa es que Cristo vino y acabó con el problema. Lo que pasa es que Cristo vino y solucionó el problema de una y para siempre. Lo que pasa es que ahora estamos en Cristo y Cristo hizo tal obra que ya estamos al otro lado, ya estamos en la tierra prometida, ya estamos de vuelta en el Edén, ya estamos en Cristo. Ahora no comas. Ahora el pecado, ¿sabes cuál es? Volver a la ley, volver a las obras, caer de la gracia. Mi Padre Santo, querer ganarte la bendición. Ay, ay, ay. Querer ganarte algo de Dios, querer ganarte, comprar algo de Dios, querer comprar la vida eterna. No puedes. Hoy día Dios ha hecho algo maravilloso, ha pagado la cuenta completa en Cristo Jesús y se me acabó el tiempo, chanfle.
¡Qué emoción! ¡Qué glorioso! Tú puedes recibir tu sanidad y está la unción, está tan fuerte. La presencia de Dios está tan fuerte. Tú puedes recibir tu sanidad ahí donde estás ahora, a través de estas vías radiales, de esta señal, de esta frecuencia modulada, donde esté llegando esta frecuencia, el Espíritu Santo está ahí y puede sanar tu cuerpo. A través de esta televisión, a través de este canal de televisión, puede traspasar estas pantallas, no importa dónde estés en el mundo, no importa dónde estés en el Facebook, no importa dónde estés en YouTube. Y no importa la hora que me estás viendo después, no en directo, no importa, el poder de Dios está ahí para sanar, presente para sanar. Recibe tu sanidad ahí donde está, recíbela en tu corazón y se va a manifestar en tu cuerpo físico. Di, yo recibo tu bendición, Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo tu sanidad, yo recibo tu milagro, lo recibo en mi corazón y no me muevo, no me importa lo que la serpiente me hable, no me pienso mover, es mío, es mío, es mío, es mío y es mío. Aleluya. Y te quedas con ello y no dejas que nadie te lo robe. Amén.